¿Acaso la educación es algo que se compra con dinero? ¿Es verdad que el valor de una persona se mide por el grosor de su cartera? En el campo de batalla más honesto y brutal del mundo, un buffet de lujo en un hotel de Tailandia, una joven mesera llamada Mina está a punto de presenciar una escena que destrozará todos sus prejuicios. Un escenario donde, en el mismo espacio, con la misma comida, la atmósfera puede transformarse por completo en el instante en que un grupo de personas cruza la puerta. Un lugar donde el estruendo del caos es reemplazado por una calidez que lo envuelve todo, donde las filas aparecen de la nada y todos, de repente, pueden respirar un poco más tranquilos. Este no es un simple relato sobre buenos modales. Es la crónica de cómo, en medio de la libertad absoluta que ofrece un buffet libre, la verdadera naturaleza humana queda expuesta. Vemos a los que arrebatan, a los que gritan, a los que desperdician sin piedad. Y justo a su lado, vemos a otros, a aquellos que esperan en silencio, que toman solo lo justo, que piensan en los demás. Mina, nuestra protagonista, creía tener todo claro. Para ella, los turistas mexicanos eran una pesadilla anunciada, ruidosos, desordenados, fiesteros. Una fuente de estrés garantizada. Pero esa certeza, construida sobre estereotipos y malas experiencias, se derrumbaría en una sola noche. Porque lo que estaba a punto de ver desafiaba toda lógica. No gritaban. No se colaban. Pedían perdón, daban las gracias. Y dejaban un rastro de consideración y respeto incluso en los lugares donde nadie, absolutamente nadie, los estaba mirando. ¿Por qué? ¿Por qué esta familia mexicana era tan radicalmente diferente? ¿Cómo era posible que, bajo las mismas reglas y con la misma comida, el mismísimo aire del lugar pudiera cambiar de forma tan drástica? Esta historia no juzga nacionalidades, no habla de países superiores o inferiores. Habla de algo mucho más profundo. En medio de la libertad, ¿en quién pensamos realmente? La respuesta se revelará silenciosamente en el escenario más cruel y revelador de todos, el buffet libre. Y cuando termines de escuchar, te aseguro que, de forma inconsciente, te preguntarás qué decisiones tomas tú cuando compartes un espacio con los demás. El sol de Bangkok, Tailandia, golpeaba el asfalto durante el día, creando un espejismo de calor blanco que rebotaba en los rascacielos. Por la noche, una brisa húmeda se levantaba, arrastrando consigo la mezcla de olores de la ciudad, comida callejera, incienso de los templos y el humo del tráfico incesante. Justo en el corazón de ese vibrante caos, se erigía un imponente hotel de lujo, un oasis de tranquilidad para turistas de todo el mundo. Su lobby era un crisol de culturas y aromas, una mezcla embriagadora de perfumes caros y el frío penetrante del aire acondicionado. En la recepción, las lenguas se cruzaban en un murmullo constante, mientras el sonido de las risas se mezclaba con el rodar de las maletas sobre el mármol pulido. Cada vez que las puertas de cristal se abrían, una bocanada del calor tailandés se colaba, recordándoles a todos el mundo bullicioso que habían dejado atrás. Mina trabajaba como mesera en el restaurante de ese hotel. Cada noche, el ritual era el mismo: se ajustaba el cuello impecable de su uniforme, enderezaba la espalda y forzaba una sonrisa profesional frente al espejo. Era un trabajo que conocía de memoria. Aunque no entendiera el idioma de un cliente, había aprendido a comunicarse con gestos y expresiones, a moverse con la gracia de una bailarina entre las mesas, con pasos silenciosos y manos rápidas para no interrumpir a nadie. Se deslizaba por el salón, una experta en el arte de ser invisible pero eficiente. Había pasado incontables noches en ese restaurante, pero había algo que seguía desconcertándola, una espina clavada en su entendimiento del comportamiento humano: el buffet. En teoría, era un lugar feliz. Un festín donde todos podían servirse lo que quisieran, cuantas veces quisieran. Los aromas de docenas de platillos se fusionaban en el aire, las bandejas rebosaban de colores y texturas, y los clientes, al final de la noche, se marchaban con una sonrisa y el estómago lleno. Para los empleados, debería ser un tipo de caos gozoso, una noche ajetreada pero gratificante. Sin embargo, con demasiada frecuencia, el turno de la noche en el restaurante dejaba en Mina una pequeña herida en el alma, una cicatriz invisible. No era solo el cansancio físico. Claro, a veces tenía que soportar gritos o exigencias absurdas, pero era algo más sutil,
una emoción difícil de describir. Era esa sensación de que el aire se enrarecía, de que las miradas se convertían en dagas y la irritación de una persona contagiaba a la siguiente. El restaurante podía estar completamente lleno, pero se sentía frío. Las luces brillantes del techo no lograban disipar la oscuridad que se instalaba en su corazón. Durante mucho tiempo, Mina se había culpado a sí misma. Si pudiera explicarme mejor, pensaba. Si mi sonrisa fuera más convincente. Si mi inglés fuera más fluido. Si tuviera un carácter más fuerte para poner límites. Se había acostumbrado a ese ciclo de autocrítica. Por eso, antes de cada turno, practicaba su sonrisa en el espejo del vestidor. Levantaba ligeramente las comisuras, suavizaba la mirada, ocultaba el agotamiento. Esa noche no fue diferente. Poco antes de que comenzara el servicio de la cena, el chef principal asomó la cabeza desde la cocina para animar al personal. Hoy tenemos creaciones especiales, anunció con orgullo. Había platos que intensificaban los aromas tailandeses y otros, pensados para los extranjeros, con el picante reducido. La presentación era espectacular. El vapor se elevaba de las bandejas calientes y el brillo del aceite sobre la comida estimulaba el apetito al instante. Las fuentes de comida, alineadas a la perfección, parecían el decorado de un pequeño y exquisito escenario teatral. Mina recorrió el salón con la mirada, verificando cada detalle, la disposición de las mesas, la alineación de las sillas, la orientación de los cubiertos, la transparencia impecable de las copas. Si una tenía la más mínima mancha, la pulía de inmediato. Ese silencio prístino antes de la llegada de los clientes era un breve respiro, un momento de calma sagrada que, al mismo tiempo, se sentía como la quietud que precede a una tormenta. Y Mina ya lo sabía. Sabía exactamente cómo cambiaría el aire en los próximos minutos. Las puertas se abrirían y entraría una familia. Una pareja, quizás en su luna de miel, caminaría tomándose fotos. Un grupo de turistas europeos llenaría el espacio con sus risas estruendosas. Hasta ahí, todo bien. Sería una noche ajetreada, sí, pero de una manera tolerable. Ver a alguien disfrutar de la comida con alegría era una pequeña recompensa que aliviaba el cansancio de recoger platos sin cesar. El problema era cuando llegaba esa otra ola, la ola destructiva. Mina miró su reloj. Aún era temprano. Todavía no, se dijo, tratando de calmarse. Pero las palmas de sus manos ya empezaban a sudar ligeramente. Su cuerpo, aunque su mente intentara negarlo, recordaba. Recordaba el olor del aire justo antes de que se corrompiera. Su piel lo sentía primero. Era una sensación a la que Mina, en la soledad de sus pensamientos, había bautizado como la señal de la tormenta. Por supuesto, nunca se lo había dicho a nadie. Si lo hacía, la acusarían de tener prejuicios, y peor aún, la considerarían una mala profesional. No se debe juzgar a los clientes por su nacionalidad, se repetía a sí misma. Pero en el campo de batalla diario del restaurante, la teoría y la realidad rara vez coincidían. La historia se repetía noche tras noche, y su corazón, inevitablemente, se preparaba para el impacto. Aún así, Mina no permitía que su sonrisa se desvaneciera. No podía. Era una profesional. Así que cerraba con llave ese rincón oscuro de su mente, verificaba los números de las mesas, transportaba platos, rellenaba vasos con hielo y agua, e inclinaba la cabeza en una pequeña reverencia una y otra vez. Una frase que había escuchado en un programa de viajes extranjero resonó en su mente: la forma en que una persona come revela su alma. En su momento, Mina había descartado esa idea como una cursilería. ¿Cómo podía un acto tan básico como comer tener un significado tan profundo? La gente come porque tiene hambre, punto. Pero esa noche, la frase se le quedó grabada. Si la forma de comer revela el alma, entonces no hay lugar más revelador que este buffet. Precisamente porque es libre, no hay nada que te detenga. Porque no hay límites, la verdadera esencia de una persona se manifiesta sin filtros. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar en ello. Si eso era cierto, entonces las escenas que presenciaba cada noche no eran simplemente una cuestión de malos modales.
eran algo mucho más grave. Mina miró hacia la entrada. El ambiente aún estaba en calma. Todavía reinaba la paz. Pero a través de las puertas de cristal, comenzó a ver cómo se acumulaban las siluetas. Esa densidad inconfundible que precede a la llegada de un gran grupo. Se juntan frente al ascensor, caminan en bloque, y sus voces llegan antes que ellos. La garganta de Mina se secó un poco. Al mismo tiempo, otra pregunta comenzó a formarse en su interior. Si la forma de comer revela el alma, ¿no debería haber también momentos en los que se pudiera vislumbrar la bondad de alguien? Mina aún no lo sabía, pero lo que estaba a punto de presenciar no sería simplemente la llegada de clientes silenciosos, ni siquiera de clientes educados. Serían personas capaces de transformar una aparente desventaja, como no hablar el idioma, en una fuerza completamente diferente. Y ese encuentro no solo reescribiría sus propios prejuicios, sino que también daría un nuevo significado a todas las noches en las que había terminado llorando en secreto. Las luces del área del buffet se intensificaron. El vapor de la comida se elevó, y los aromas se hicieron más densos. El número de clientes aumentaba, las mesas se llenaban, las conversaciones se superponían y el aire se calentaba. Y entonces, la puerta de la entrada se abrió. Algo en el pecho de Mina se contrajo. Tuvo la certeza de que esa noche no sería simplemente otra noche ajetreada. Era una intuición sin fundamento, pero hasta ahora, esa intuición nunca le había fallado. Cuando Mina empezó a trabajar en el hotel, su primer gran obstáculo no fue el ritmo frenético ni el agotamiento físico. Fue el idioma. O, para ser más precisos, ese incómodo silencio que se produce cuando las palabras no logran conectar. Intentaba explicar algo en inglés. El cliente escuchaba, pero sus ojos vagaban, y luego sonreía y ladeaba la cabeza, confundido. En ese instante, la conversación moría. No le gritaban. No se quejaban. Simplemente, un pequeño vacío se instalaba entre ellos. Y Mina, sin saber cómo llenar ese vacío, se sentía frustrada una y otra vez. Inicialmente, su mayor temor eran los grandes grupos de turistas norteamericanos o europeos, los que llamaban a voces, chasqueaban los dedos y trataban el buffet como un campo de saqueo. Su arrogancia era agotadora, el desperdicio de comida le revolvía el estómago, y la forma en que dejaban las mesas, como si un huracán hubiera pasado, la llenaba de una ira silenciosa. Los llamaba, en su mente, los gringos, sin importar de dónde vinieran realmente. Para ella, el término englobaba a ese tipo de turista adinerado y prepotente que creía que su dinero le daba derecho a todo. Su comportamiento era predeciblemente terrible. Sin embargo, había otro tipo de cliente que, de una manera más sutil, también la ponía nerviosa, los mexicanos. En su mente, influenciada por estereotipos y alguna que otra mala experiencia con jóvenes en Spring Break, los asociaba con el caos. Esperaba ruido, desorden, gente bebiendo de más y haciendo un desmadre. Cuando veía una reserva grande de México en la lista, un suspiro de resignación se le escapaba. Prepárense, les decía a sus compañeros. Esta noche va a ser una fiesta. Esta percepción se había cimentado con el tiempo, una capa de prejuicio endurecida por la repetición. No era algo de lo que estuviera orgullosa, pero en la vorágine del trabajo, los estereotipos eran un atajo mental peligroso. Mina nunca había estado en México. No tenía amigos mexicanos. Su conocimiento del país se limitaba a fragmentos de películas y noticias, fiestas, playas, sombreros, música a todo volumen. Esas imágenes, combinadas con la barrera del idioma, creaban en su mente un perfil distorsionado, gente ruidosa, que no respeta las reglas, que solo piensa en divertirse sin importarles los demás. Por otro lado, los clientes ruidosos y exigentes, como los gringos, eran, en cierto modo, más fáciles de manejar. Aunque fueran desagradables, sus deseos eran claros. Podían gritarle o ser irracionales, pero el protocolo de actuación estaba definido. Su alma se desgastaba, pero había poca incertidumbre. Los clientes mexicanos, en su estereotipo, eran una incógnita caótica. No sabía qué esperar, solo que sería agotador. Por eso, se había acostumbrado a mantener una distancia profesional.
no involucrarse demasiado. Atenderlos de manera eficiente pero impersonal. Pensaba que era la forma más sencilla de sobrellevarlo, sin saber que esa misma distancia pronto la haría sentir una profunda vergüenza. Esa noche, había una reserva para una familia grande de México. Una familia entera, pensó con un nudo en el estómago. Seguro que serán ruidosos. Los niños correrán por todas partes. Tendré que estar detrás de ellos todo el tiempo. Inconscientemente, ya les había colgado la etiqueta. Su cuerpo se tensó. Al mismo tiempo, también había una reserva para un grupo grande de empresarios estadounidenses. Ese hecho le pesaba aún más. El desprecio en sus miradas y el desperdicio de comida eran mucho más agotadores que el simple ruido. Al menos con los mexicanos, quizás no tiren tanta comida, pensó, e inmediatamente se reprendió a sí misma. Comparar era un error. Lo sabía. Pero en el fragor de la batalla, era casi inevitable. Mina todavía albergaba esa idea, a medio creer, de que un buffet es un espejo del alma. Si eso era cierto, entonces quizás la energía explosiva de los mexicanos y la arrogancia de los gringos eran simplemente un reflejo de sus culturas. En ese momento, ni siquiera tenía la energía para analizarlo. Lo único seguro era que su percepción de los mexicanos no era positiva, y en algún lugar de su conciencia, intuía que esa percepción podría estar basada en una ignorancia injusta. Esa creencia estaba a punto de hacerse añicos. Y no sería a través de gritos ni de sermones, sino de una manera increíblemente silenciosa y cálida. Mina aún no sabía que la escena que presenciaría a continuación haría que el criterio de si alguien habla inglés o no pareciera completamente irrelevante. Y descubriría que el buffet, ese espacio de libertad, no solo es un lugar que pone a prueba a las personas, sino también un escenario que refleja, con una claridad casi cruel, la bondad humana. Un murmullo ruidoso se acercaba desde la entrada. Las voces se superponían, el sonido de los pasos se multiplicaba, y la densidad del aire cambió. Era la señal de la tormenta. Mina respiró hondo y enderezó la espalda. La escena que venía a continuación era una que había visto innumerables veces, pero esa noche no sería una simple repetición. En el instante en que las puertas de cristal se abrieron, el aire cambió. Aún no se distinguían las caras con claridad, pero no hacía falta. La energía que entró fue avasalladora. El nivel de ruido en el lobby subió varios decibeles. No eran risas, no eran gritos de enfado. Era simplemente una presencia imponente. Una gota de sudor recorrió la espalda de Mina. Era el grupo de empresarios norteamericanos. Unos 20 hombres y mujeres, vestidos con ropa cara pero informal, hablando todos a la vez, moviéndose como una marea. Alguien se adelantaba mientras otro le hablaba por encima del hombro. Sus miradas recorrían el salón sin ningún tipo de pudor, evaluando la distribución de las mesas, localizando los mejores asientos. Parecía la entrada de un ejército a un territorio conquistado. Cuando Mina les informó de que, debido a que el restaurante estaba lleno, tendrían que esperar unos minutos, la respuesta fue inmediata y cortante. Tenemos una reserva. Y pagamos una fortuna por estar en este hotel. No importaba si hablaban en inglés, la emoción detrás de las palabras era un misil directo. El volumen era tan alto que, aunque no entendieras el idioma, el mensaje llegaba con una claridad brutal. Las conversaciones en las mesas cercanas cesaron de golpe. Todas las miradas se giraron hacia la entrada. El aire se tensó. Mina inclinó la cabeza, repitiendo sus disculpas una y otra vez mientras hacía señas desesperadas a sus compañeros. Hoy va a ser una noche larga. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaron. Desde el momento en que lo sentó, comenzó el verdadero espectáculo. Antes siquiera de acomodarse en sus sillas, se levantaron en masa y se dirigieron a las barras del buffet. Plato en mano, avanzaban en línea recta. Frente a los platos más populares, como la langosta o los camarones gigantes, aceleraban el paso. No existía la idea de un turno. Se metían por cualquier hueco disponible, empujando con el cuerpo sin detenerse. Frente a la olla de sopa tom yum, los platos chocaban y las pinzas se arrebataban en un combate silencioso.
Las manos se cruzaban para pescar los mejores trozos de marisco, salpicando sopa a su alrededor. Mina retrocedió un paso, instintivamente. Esto era el restaurante de un hotel de lujo, no un mercado callejero. Pero la escena que se desarrollaba ante sus ojos era la antítesis del orden. En cada plato, amontonaban una cantidad de comida que era imposible para una sola persona. Montañas de comida apiladas de forma precaria, a punto de derrumbarse. Pero a nadie le importaba. El lema parecía ser, toma todo lo que puedas. El concepto de fila había desaparecido. Adelantar era mejor que esperar, arrebatar era mejor que aguardar. La cortesía era una pérdida de tiempo, la duda, una derrota. Esa parecía ser su única regla. Mina observó las caras de los otros comensales, sorpresa, desconcierto y, finalmente, resignación. Una familia con niños pequeños se apartó para mantener la distancia. Una pareja de ancianos regresó en silencio a su mesa. Nadie se quejó. Simplemente evitaban la confrontación. Los gritos y las risas estridentes del grupo se convirtieron en la nueva y desagradable banda sonora del restaurante. La comida se reponía constantemente. La cocina trabajaba a toda máquina, pero tan pronto como salía una bandeja nueva, desaparecía. Aún había clientes que no se habían servido, pero las ollas ya estaban vacías y las bandejas mostraban su fondo metálico. Cuando el grupo finalmente regresó a su mesa, ésta ya ofrecía un espectáculo desolador. Platos sobre platos, comida desbordándose, salsa goteando por los bordes y manchando el mantel. Antes de empezar a comer, la escena ya parecía el final de un banquete caótico. Y no se lo comían. No podían comérselo. Picoteaban un poco de aquí, un poco de allá, y se levantaban de nuevo, riendo, a por más. Antes de que pudieran retirar un plato vacío, ya había 3 nuevos en su lugar. Montones de comida intacta se quedaban en la mesa, enfriándose, la grasa solidificándose. Mina sintió una pesadez en el pecho. No debería acostumbrarse a ver cómo se desperdicia la comida. Pero presenciar esa misma escena noche tras noche estaba endureciendo su corazón. Si intentaba decir algo, recibía una mirada afilada. Es un buffet, ¿no? ¿Puedo tomar lo que quiera? ¿Cuál es el problema? No tenía respuesta para eso. Porque, técnicamente, no estaban equivocados. La libertad estaba ahí, garantizada. Pero la libertad, pensaba ella, debería venir con responsabilidad. Esa idea, sin embargo, no podía verbalizarla. En algunas culturas, dejar comida en el plato es un símbolo de abundancia. Lo entendía a nivel intelectual. Pero de pie, en medio del caos, esa comprensión se desmoronaba. Esto no es una lucha por la supervivencia, se dijo Mina en voz baja. A pesar de todo, mantuvo su sonrisa, retiró los platos, rellenó los vasos y recogió la comida que caía al suelo. La suela de su zapato resbaló un poco. Era aceite. Uno de sus compañeros chasqueó la lengua con fastidio. Sabía que no lo hacían con malicia. Pero el resultado era el mismo. Multiplicaban el trabajo de los demás y destrozaban el ambiente del lugar. Con el paso de las horas, la atmósfera se volvió aún más rancia. Los gritos aumentaron, las risas se hicieron más vulgares. La distancia con las mesas vecinas ya no existía. Las sillas chocaban, los pasillos se bloqueaban. Mina se dio cuenta de algo terrible, nadie en ese grupo miraba a su alrededor. Solo veían la comida, su propio plato, su propia satisfacción. Esa visión de túnel era lo que hacía que el aire fuera tan pesado. A medida que se acercaba la hora de cerrar, el agotamiento del personal era palpable. Montañas de sobras, el suelo sucio, pilas interminables de platos. Alguien suspiró al ver la cantidad de comida que tendría que tirar. Pero la noche aún no había terminado. Y un evento estaba a punto de ocurrir que rompería definitivamente el espíritu de Mina. Ya no se trataba de la forma de comer. Sería un ataque directo, una ola de violencia verbal y furia irracional lanzada directamente contra ella. El salón, después de que el grupo de empresarios se marchara, parecía la zona cero de un desastre natural.
Sobre las mesas, los restos de comida se amontonaban, y en los bordes de los platos, la salsa seca formaba costras pegajosas. El suelo estaba sembrado de granos de arroz, trozos de fideos y verduras pisoteadas que se adherían entre las patas de las sillas. Frente a la barra del buffet, las ollas vacías y las pinzas sucias eran el testamento de la batalla que se había librado. El apetitoso aroma de la comida había sido reemplazado por un olor agrio a desperdicio. En silencio, Mina comenzó a recoger los platos. Su mente intentaba racionalizarlo: diferencias culturales, distintos valores, no hay mala intención. Se lo repetía como un mantra mientras sus manos trabajaban en piloto automático, pero su corazón no mentía. Sentía un peso terrible, y no era el cansancio físico. Era una opresión en el pecho, una sensación de hundimiento. El resultado de haber forzado una sonrisa, de haber absorbido gritos y de haberse tragado exigencias absurdas. Sus emociones, sin tener a dónde ir, se habían estancado dentro de ella. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la esquina de una de las mesas, había un pequeño papel doblado. Era una propina. Un único billete, de un valor considerable. Normalmente, se habría sentido agradecida. De hecho, algunos de sus compañeros decían que era una bendición, el único consuelo después de una noche infernal. Pero Mina se quedó paralizada. Sintió una punzada en el corazón. Le pareció que ese billete era un punto final, una forma de decir: con esto, todo queda saldado. Era como si le estuvieran diciendo que los gritos, el suelo sucio, la comida desperdiciada y su cuerpo exhausto podían ser borrados con ese trozo de papel. No se sentía como un agradecimiento, sino como una liquidación. El pago por su silencio, el precio por aguantar el caos y la falta de respeto. Mina se quedó mirando el billete, incapaz de moverse. No sabía si debía dar las gracias o si era mejor no aceptarlo, pero su corazón lo rechazaba con una claridad absoluta. Este es un dolor que el dinero no puede curar, pensó, sorprendiéndose a sí misma. Como profesional, se suponía que debía ser pragmática. No lleves las emociones al trabajo, le habían enseñado. El servicio es así. Pero esa noche fue diferente. En el momento en que recogió el billete y se lo guardó en el bolsillo, el peso en su pecho se hizo aún más insoportable. ¿Por qué? Algo que debía ser una ayuda se había convertido en una carga que la hundía más. La limpieza continuó. Limpiar las mesas, volver a colocar las sillas, barrer el suelo. Todo el personal trabajaba en un silencio sepulcral. Nadie se quejaba. ¿De qué serviría? En su trabajo, aguantar se había convertido en una especie de virtud, pero ese silencio también era una señal de que estaban llegando a su límite. Y entonces, llegó el golpe de gracia. Uno de los hombres del grupo, que se había quedado rezagado, vio el cargo por las bebidas alcohólicas en la cuenta y empezó a gritar. Es ridículo que las cervezas se cobren aparte. Esto es una estafa, deberían estar incluidas con la comida. ¿Y si me ahogo con la comida, quién se hace responsable? Las palabras, lanzadas como piedras, ya no buscaban una explicación. Eran un arma para someter al otro. Mina intentó explicárselo. Con paciencia, con una sonrisa forzada, una y otra vez. Pero sus palabras no llegaban a ninguna parte. Los ojos del hombre no intentaban comprender. Solo buscaban un blanco para su ira. El tiempo pasaba, las miradas de los pocos clientes que quedaban se clavaban en ellos, y el aire se congeló. Después de repetir la misma explicación durante casi una hora, sintió como algo dentro de ella se rompía. No era rabia. No era tristeza. Era una sensación de vacío absoluto. Como si hubiera escuchado el sonido de un hilo tensado que finalmente se parte. Esa noche, Mina lloró en el vestidor. En un lugar donde nadie podía verla, ahogó sus sollozos, sus hombros sacudidos por el llanto. Las lágrimas no paraban. No era por la humillación, ni por la ira. Era el doloroso hecho de sentirse tratada como un objeto, no como un ser humano. ¿De qué servía esforzarse tanto si su amabilidad no era recibida? ¿De qué servía ser tan profesional si la respuesta eran gritos?
¿Soy solo una máquina de llevar platos?, se preguntaba. ¿Creen que no tengo sentimientos? Esos pensamientos daban vueltas en su cabeza. Al día siguiente, Mina fue a trabajar con los ojos hinchados. Quizás ya no puedo más, pensó mientras se ponía el uniforme. Pero una parte de ella se negaba a renunciar. Sentía que si se iba ahora, sería como admitir una derrota. ¿Derrota contra qué? No lo sabía, pero así lo sentía. Esa mañana, Mina elevó una pequeña plegaria en su corazón. Por favor, que hoy sea un día tranquilo. Una noche sin gritos. Una noche en la que nadie me culpe de nada. Solo quiero hacer mi trabajo y terminar mi turno en paz. Era todo lo que pedía. Nada especial. No tenía idea de que su deseo estaba a punto de cumplirse de la manera más inesperada. Lo que aparecería en la puerta no sería una tormenta, sino un grupo de personas discretas y silenciosas que, sin embargo, cambiarían el aire de forma definitiva. La tarde siguiente, Mina llegó al restaurante un poco antes de lo habitual. Las secuelas de la noche anterior todavía pesaban en su cuerpo. No era que no hubiera dormido, pero al cerrar los ojos, los gritos y la atmósfera viciada volvían a ella como una película muda. Intentaba ahogar esos recuerdos sumergiéndose en el trabajo. Se ajustó el cuello del uniforme, respiró hondo y repitió su mantra interno, que hoy sea un día tranquilo. No era una oración formal, más bien un anhelo, un deseo susurrado para sí misma que, al verbalizarlo, aliviaba un poco su corazón. Los preparativos para el buffet terminaron y los primeros clientes comenzaron a llegar. Una pareja europea, unos jóvenes mochileros, una familia local. El ambiente en el salón era sereno. El sonido de los platos y el tono de las conversaciones eran completamente diferentes a los de la noche anterior. Mina sintió que sus hombros se relajaban un poco. En ese momento, la puerta de la entrada se abrió silenciosamente. No hubo un ruido fuerte. No entraron risas estruendosas. Sin embargo, por alguna razón, la mirada de Mina se dirigió instintivamente hacia allí. Era un grupo de 8 personas, una gran familia. Una pareja de abuelos, a su lado 2 parejas más jóvenes, y 2 niños pequeños. Caminaban juntos, no como un regimiento, sino con una conciencia mutua, como si cada uno estuviera pendiente del otro. Era la familia mexicana de la reserva. El abuelo, un hombre de cabello cano y sonrisa afable, se adelantó un poco. Disculpen, ¿podemos pasar? Lo dijo en un inglés pausado, pero educado. Su voz era baja, con una cadencia que parecía tener en cuenta el entorno. Con esa simple pregunta, Mina se quedó sin palabras por un segundo. ¿Podemos pasar? Era muy raro que alguien preguntara eso. La mayoría de los clientes simplemente entraban, se sentaban y exigían. Si no había mesa, se quejaban. Pero él estaba pidiendo permiso. Parecía entender que, al ser un grupo grande, podrían ser una molestia. Por supuesto, respondió Mina, un poco apurada. Había mesas disponibles. De hecho, se sintió casi avergonzada por la cortesía del hombre. Mientras los guiaba a su mesa, ellos inclinaron la cabeza varias veces. Un suave gracias llegaba hasta ella. En el pecho de Mina, una emoción completamente opuesta a la de la noche anterior comenzó a moverse. No eran ruidosos. No eran avasalladores. No se adueñaban del espacio. ¿Puede ser tan sencillo?, se sorprendió a sí misma. ¿Es posible que la ausencia de esas cosas haga todo tan fácil? Durante el trayecto, los niños se aferraban con fuerza a las manos de sus padres. No corrían, no gritaban. Miraban todo con curiosidad, pero se detenían a cada paso para buscar la cara de sus padres, como esperando una señal. Ese detalle, por alguna razón, le pareció muy significativo. ¿Quiénes son estas personas?, se preguntó. Aún no había confirmado su nacionalidad, no quería juzgar solo por su apariencia. Pero el recuerdo de la noche anterior era una sombra inevitable. Sin embargo, en esta familia de 8, no había ni rastro de la tormenta. Comenzó el servicio del buffet. Los platos más fragantes atrajeron a la gente y,
como siempre, se formó una multitud frente a las opciones más populares. Ese era el momento en que el caos solía desatarse. Inconscientemente, Mina seguía con la mirada los movimientos de la familia mexicana. Incluso al levantarse, miraban a su alrededor antes de moverse. Si alguien pasaba, esperaban. Al tomar un plato, no mostraban prisa. Si había gente delante de ellos, se ponían detrás y formaban una fila. Y la forma en que esperaban era increíblemente serena. Conversaban entre ellos, pero sin romper la línea. Es más, la cantidad que servían en sus platos era pequeña. Tomaban un poco de varios platos, pero sin crear montañas de comida. Parecían estar seleccionando con cuidado, como si quisieran probar y saborear cada cosa. Incluso frente a la olla de curry verde, nadie se coló. Esperaron a que la persona de delante terminara y devolvieron las pinzas a su sitio con cuidado. Mina se detuvo en seco. Era el mismo buffet, pero la escena era radicalmente diferente. No había ruido. No había tensión. Nadie fruncía el ceño. Hasta el ritmo al que la comida disminuía parecía más pausado. Era como si la respiración de todo el salón se hubiera sincronizado. Entonces se oyó un pequeño sonido. ¡Clank! Unas pinzas cayeron al suelo. Por puro reflejo, Mina se tensó. Su cuerpo estaba programado para esperar silencio, irritación o, lo más probable, que simplemente las dejaran allí. Pero estaba equivocada. Quien las había tirado era un niño de unos 10 años. Se quedó paralizado por un instante, pero inmediatamente se agachó para recogerlas. Luego, miró a Mina e inclinó la cabeza profundamente. «Lo siento mucho», dijo con una voz clara aunque baja. Enseguida, sus padres se acercaron e hicieron lo mismo. «Una disculpa, señorita». Mina se quedó sin palabras. No hubo gritos. No hubo excusas. No culparon a nadie. Simplemente, se disculparon por lo que había pasado, con una naturalidad que parecía innata. «No se preocupen, está bien», respondió ella, y sintió que su propia voz temblaba un poco. Un dolor opuesto al de la noche anterior se extendió por su pecho. Un dolor cálido, que le quemaba por dentro. Sintió que se le humedecían los ojos. ¿Qué era tan diferente en estas personas? Aún no tenía la respuesta. Pero una cosa era segura. Su plegaria de la mañana se estaba cumpliendo de una forma que nunca habría imaginado. Mientras observaba a la familia, Mina pensó, quizás esta noche, aunque sea tranquila, será inolvidable. Y esa premonición estaba a punto de tomar una forma muy concreta a través de una sola conversación. Mina volvió a su trabajo, pero no podía dejar de pensar en los movimientos de aquella familia. No era solo que fueran silenciosos o educados. Parecía haber una intención clara en todo lo que hacían. La comida era, sin duda, deliciosa. El aroma y los colores explicaban por qué otros clientes se volvían locos por ella. Sin embargo, ellos no tomaban más de lo necesario. Mientras muchos clientes se levantaban por segunda, tercera y hasta cuarta vez, ellos pasaban la mayor parte del tiempo sentados en su mesa. Más que concentrarse en comer, parecían estar disfrutando del momento, del espacio en sí. ¿Será que no les gusta la comida?, se le ocurrió. Descartó la idea de inmediato, reconociéndola como un prejuicio. Pero, como profesional, la satisfacción de los clientes le preocupaba. Si la comida no era de su agrado, era en parte responsabilidad del personal. Reuniendo valor, Mina decidió acercarse a preguntarles. «¿La comida es de su agrado?», preguntó en un inglés lento, con una expresión suave para no intimidarlos. La abuela de la familia iluminó su rostro con una sonrisa radiante. «Sí, está deliciosa», respondió. Su tono no sonaba a simple cortesía. La pareja más joven a su lado asintió, y uno de los niños señaló su plato y sonrió, diciendo algo en español que sonó como «esto me gusta». Animada, a Mina se le escapó lo que realmente pensaba. Si les gusta tanto, pueden servirse más, no hay problema. Es un buffet libre. Mientras lo decía,
Usó una aplicación de traducción en su teléfono para asegurarse de que el mensaje llegara. Fue entonces cuando el abuelo sacó su propio teléfono. Tecleó algo durante unos segundos y luego le mostró la pantalla. Cuando Mina leyó la frase que aparecía, el tiempo pareció detenerse. Precisamente porque la comida es tan deliciosa, seguro que otros clientes también querrán probarla. No sería justo que nosotros la acaparáramos. Era una frase corta. Sin palabras rebuscadas. Sin una lógica complicada. Y sin embargo, esas palabras atravesaron el corazón de Mina como una flecha. Quiero compartirlo porque es delicioso. Esa idea nunca se le había ocurrido. Para ella, el buffet era la ley del más rápido, del que más toma. El que se va más satisfecho, gana. Siempre lo había visto así. Pero las personas que tenía delante pensaban de forma completamente opuesta. Cuanto más bueno es algo, menos debes acapararlo. Mina se quedó sin palabras, solo pudo asentir. Un gracias apenas audible salió de sus labios. En ese instante, todo cobró sentido. La razón por la que hacían fila, por la que se servían poco, por la que no hacían ruido, por la que los niños iban de la mano de sus padres. Todo apuntaba en la misma dirección, hacia un único punto, la capacidad de imaginar al otro. Durante el resto de la noche, la percepción de Mina cambió por completo. La familia le dio las gracias al personal en repetidas ocasiones. Si le servía agua, inclinaban la cabeza. Cuando iba a retirar un plato, se lo acercaban para que le fuera más fácil. Si la veían muy ocupada, le decían en voz baja, con ayuda de su teléfono, no se apure, por favor. No hubo una sola exigencia. Ni una sola orden. Simplemente la trataban como a un igual, como a otra persona que compartía el mismo espacio. Y eso, más que nada, le llegó al alma. Mina se dio cuenta. La noche anterior, lo que tanto la había herido no fue el cansancio. No fue el suelo sucio. Fue sentir que no la veían como a una persona. Pero ahora era diferente. Estaba ahí. La veían. Le hablaban, le agradecían, reconocían su existencia. Esa sensación llenó su pecho. De repente, recordó la noche de la propina. La relación que se cierra con dinero y la que se construye con palabras. ¿Cuál de las dos salva el alma de una persona? La respuesta era evidente. En el buffet, el lugar de la libertad absoluta, ellos no abusaban de su libertad. La usaban en beneficio de los demás. Por primera vez, Mina vio a los mexicanos no como clientes que no hablan bien inglés, sino como seres humanos con un sistema de valores admirable. En ese momento, la fina capa de prejuicio que durante tanto tiempo había cubierto su corazón se desprendió silenciosamente. La noche continuó. Y este descubrimiento estaba a punto de extenderse más allá de las paredes del restaurante. El restaurante esa noche estaba envuelto en una extraña serenidad. Seguía lleno, no había duda. Se oía el tintineo de los platos, las risas y las conversaciones. Sin embargo, el ambiente no era agotador. El pecho no se sentía oprimido. Aunque había mucha gente, el espacio parecía tener aire, tener un respiro. Mina empezaba a entender claramente por qué. La familia mexicana de 8 no estaba haciendo nada extraordinario. No había gestos llamativos ni una amabilidad ostentosa. Simplemente, observaban constantemente a su alrededor. ¿Estorbarían a alguien con sus movimientos? ¿Estarían hablando demasiado alto? ¿Cruzarían miradas incómodas con alguien? No parecía un esfuerzo consciente, sino algo tan natural como respirar. Si alguien quería pasar, apartaban un poco la silla. Si la conversación de la mesa de al lado subía de tono, ellos bajaban el suyo. Si un niño intentaba levantarse, uno de los padres le ponía suavemente la mano en el hombro. No era para reñirle ni para reprimirlo, sino para guiarlo, para decidir juntos la siguiente acción. Mientras observaba esta escena, Mina pensó, ellos no están siguiendo las reglas. Están protegiendo el ambiente. Esas promesas no escritas, esa consideración que nadie te obliga a tener.
Por eso, cuando se rompen, el impacto es tan fuerte. Ahora entendía con una claridad meridiana por qué la noche anterior había sido tan dolorosa. El ambiente había sido destruido. Los gritos y los empujones no solo roban comida, roban el aire. Roban el derecho de los demás a disfrutar de un momento de paz. Por eso su pecho se sentía pesado y su alma desgastada. En cambio, la familia de esa noche estaba reparando el ambiente. Frente a la barra del buffet, las filas se formaban de manera natural. Nadie se colaba. El flujo de gente era suave. Incluso el tiempo de espera se sentía tranquilo. Era como si un hilo invisible estuviera conectando suavemente a todos en el salón. Y ese cambio se contagiaba a otros clientes. Las personas que al principio se mantenían a distancia, ahora se acercaban con más confianza. Una familia con niños pequeños elegía sus platos sin temor. Un cliente mayor se levantaba de su silla y caminaba lentamente, sin que nadie lo apurara. Mina sintió una calidez crecer en su pecho. Ella no había hecho nada. Solo con la presencia de esa familia mexicana, el espacio se había transformado. Le costaba creerlo. En ese momento, sus ojos se encontraron con los del abuelo. Él le hizo una pequeña inclinación de cabeza y le dedicó una sonrisa amable. No dijo nada. Fue solo eso. Pero por alguna razón, Mina sintió un nudo en la garganta. Hasta el día anterior, ella había visto a estas personas como clientes que no hablan inglés. Como una molestia con la que era difícil tratar. Pero ahora era diferente. De hecho, gracias a ellos, su trabajo era más fácil. Su corazón se sentía más ligero. Era ella la que quería darles las gracias. La cena llegaba a su fin. Muchos clientes se levantaban para ir a la sección de postres. La familia mexicana también se levantó por última vez. Un trozo de fruta para cada uno, colocado con cuidado en el plato. El niño más pequeño dudó hasta el final y eligió un pedacito de pastel. Al volver a la mesa, esperaron a que todos estuvieran sentados para empezar a comer. Al ver esa escena, una frase clara se formó en la mente de Mina: no están simplemente comiendo. Están compartiendo un momento. El objetivo no era llenarse el estómago. El objetivo era terminar ese tiempo juntos de una manera agradable. Por eso no tenían prisa. Por eso no arrebataban. Por eso el ambiente nunca se rompió. Cuando terminaron de comer, se levantaron. Los platos estaban apilados, las servilletas dobladas y las sillas colocadas en su sitio. Dejaron la mesa tan ordenada que parecía que nunca hubieran estado allí. De camino a la salida, uno de los niños se giró y dijo: «Muchas gracias por la comida». No estaba claro a quién se dirigía. Quizás a la comida misma, al espacio, o a todo el personal. Pero sus palabras, sin duda, llegaron. Mina los vio marcharse y pensó con convicción: no olvidaré esta noche. Y sintió la necesidad de confirmar esa sensación fuera del restaurante. ¿Cómo se comportarían en un lugar donde nadie los viera? ¿Cuidarían el ambiente incluso donde no hay un público? La respuesta le llegaría muy pronto, de una forma inesperada. Incluso después de que terminara la noche, la serenidad que Mina sentía en su pecho no desapareció. Mientras se quitaba el uniforme en el vestidor, mientras caminaba a casa bajo la brisa nocturna, la imagen de aquella familia mexicana volvía a su mente una y otra vez. Silenciosos, discretos, pero con el poder de cambiar un espacio por completo. Al día siguiente, cuando el ajetreo del restaurante había disminuido, Mina se encontró con Preecha, un compañero del equipo de limpieza, en la sala de descanso. Se conocían bien. Compartían el mismo cansancio, así que no necesitaban muchas palabras para entenderse. Preecha parecía un poco más emocionado de lo habitual. «Oye, ¿viste a los clientes mexicanos de ayer?», preguntó. Mina asintió de inmediato. Sí, estuvieron en el restaurante. Eran personas increíblemente tranquilas y amables, ¿verdad? Preecha sonrió y bajó la voz, como si fuera a contar un secreto. Su habitación. No te lo vas a creer lo limpia que estaba. Con esa frase,
el corazón de Mina dio un vuelco. Le animó a continuar, escuchando en silencio. La cama se notaba que la habían usado, pero las sábanas no estaban hechas un desastre. Las toallas, las mojadas y las secas, estaban apiladas por separado. Y toda la basura estaba metida en una bolsa, junto al cesto. No había nada tirado en el suelo. Era como si la hubieran ordenado pensando en la siguiente persona que la usaría. Preecha continuó, con una expresión de genuina admiración. Y eso no es todo. Usaron solo lo necesario del minibar, el resto estaba intacto. El lavabo del baño estaba tan limpio que parecía que lo habían secado. La verdad, nos hicieron el trabajo increíblemente fácil. Mina contuvo la respiración. La imagen que Preecha describía encajaba perfectamente con lo que había visto en el restaurante. No eran amables solo donde la gente los veía. Mantenían la misma actitud incluso en la privacidad, donde nadie los observaba. Preecha hizo una pausa y luego cambió de tema. La habitación que limpiamos justo antes que esa. Era todo lo contrario. La que usaron los empresarios gringos. La cama destrozada, toallas tiradas por el suelo, basura esparcida por todas partes a pesar de que la papelera estaba ahí. Tuvimos que respirar hondo antes de empezar a limpiar. Mina no pudo decir nada. Recordó la propina que le habían dejado. Si dejaron propina, continuó Preecha, como si le leyera la mente. Y mira, el dinero se agradece, claro. Pero lo que más nos alegra es encontrar una habitación en la que se nota que pensaron en nosotros, en los que venimos después. Los mexicanos no dejaron propina en la habitación. Pero nos dejaron algo mucho más valioso, su consideración. Esas palabras calaron hondo en el corazón de Mina. La noche de la propina de los empresarios volvió a su mente con una claridad dolorosa. La sensación de que el dinero era un punto final, una forma de cerrar una transacción desagradable. Y ahora, una emoción completamente opuesta llenaba su pecho. El verdadero carácter de una persona se revela donde nadie la ve. Por primera vez, Mina entendió el verdadero significado de esa frase. En el restaurante, cualquiera puede poner su mejor cara. En un lugar público, es fácil comportarse con educación. Pero una habitación de hotel es diferente. Nadie te está mirando. Nadie te va a evaluar. Lo que queda ahí es solo un reflejo de tus hábitos y tu forma de pensar. La familia mexicana era igual en todas partes. La idea de mientras yo esté bien, lo demás no importa no existía en su mundo. Siempre imaginaban a alguien más, la persona que usaría la habitación después, la persona que la limpiaría. Mina recordó las escenas en el restaurante, la forma en que se servían la comida, cómo hacían fila, el niño pidiendo disculpas, las palabras de agradecimiento. Todo conectaba de forma natural con el orden de su habitación. Los puntos se unieron. La cultura no se trata de eventos especiales o de un idioma. Es la suma de los hábitos cotidianos. En ese instante, la imagen que Mina tenía de México se redefinió por completo. No es que fueran silenciosos porque no supieran inglés. Es que no levantaban la voz porque conocían el valor del silencio. No es que no tuvieran una opinión propia. Es que tenían el hábito de observar a su alrededor antes de imponerse. Mina pensó en cómo había sido ella hasta ayer y sintió un poco de vergüenza. Había juzgado lo que no entendía. Se había distanciado antes de intentar comprender. Pero ahora era diferente. Aunque no entendiera su idioma, podía respetarlos. Y esa sensación se expandía silenciosamente en su pecho. Y de repente se dio cuenta, tanto los eventos del restaurante como la historia de la habitación apuntaban a la misma pregunta. ¿Cuándo eres libre, en quién piensas? La respuesta, para ella, ya estaba clara. A partir de ese día, la forma en que Mina veía las cosas en el restaurante cambió. El mismo lugar, la misma comida, el mismo trabajo, pero lo que sus ojos captaban era diferente. Los pequeños gestos y las palabras casuales que antes pasaban desapercibidos, ahora tenían un contorno nítido. Ahora entendía por qué el aire se volvía pesado cuando alguien se colaba en la fila.
¿Por qué las caras de los demás se tensaban cuando alguien gritaba? ¿Y por qué el ambiente se calmaba cuando alguien esperaba en silencio? La razón era clara. No era una cuestión de modales. No era una competencia entre países. No tenía nada que ver con hablar inglés. Era solo una cosa, la diferencia entre pensar únicamente en ti mismo o ser capaz de imaginar a la persona que está más allá de tu propia acción. Mina recordó la incomodidad que sintió aquella primera noche. ¿Por qué un buffet me agota tanto? ¿Por qué un lugar que debería ser libre me desgasta el alma? Ahora sabía la respuesta. En un espacio donde la mayoría usa la libertad solo para su propio beneficio, alguien siempre sale herido. En un espacio donde hay personas dispuestas a ceder un poco de su libertad por el bien de los demás, todos se sienten más cómodos. Aquella familia mexicana no había hecho nada especial. No habían alzado la voz para corregir a nadie. No habían sermoneado a nadie. Simplemente, con su propio comportamiento, habían establecido un estándar silencioso en el lugar. Hacer fila, no servirse en exceso, dar las gracias, dejar un lugar ordenado incluso donde nadie los ve. Ninguna de esas acciones estaba pensada para impresionar a otros. Eran el resultado de una elección constante, de cómo querían ser en su día a día. Mina se miró a sí misma. ¿Y ella? Cuando estaba ocupada, cuando no tenía paciencia, ¿había sido capaz de imaginar la situación del otro? Cuando pensaba que un cliente era difícil, ¿no lo había sentenciado sin intentar entender? Sintió una punzada en el pecho, pero al mismo tiempo, un alivio. Las personas pueden cambiar en el momento en que se dan cuenta de las cosas. Y fue esa noche tranquila la que se lo había enseñado. Unos días después, otros clientes mexicanos visitaron el restaurante. Eran pocos, no llamaban la atención. Pero Mina los observó con una atención mucho más cuidadosa que antes. Y ocurrió lo mismo. Pequeños gestos de gratitud. Movimientos discretos. Un comportamiento que no rompía la armonía del lugar. No era una coincidencia. El comportamiento de los mexicanos no era una cuestión de personalidad individual, sino el resultado de una forma de pensar colectiva, adquirida a lo largo del tiempo. No es que sean ruidosos por naturaleza, son alegres y expresivos, pero saben cuando esa alegría debe respetar el espacio ajeno. No es que no defiendan sus derechos, es que priorizan el bienestar del grupo sobre su propia impaciencia. Mina recordó la noche de la propina de los empresarios, la mesa desordenada y el sentimiento de vacío. Y ahora pensaba en qué era lo que realmente salvaba el espíritu. No era el dinero. Era un gracias. ¿Un está usted bien? Una habitación ordenada dejada en un lugar invisible. Ahora sabía por experiencia propia cuánto podían aligerar el corazón esos gestos. Al terminar su turno, Mina contempló el restaurante. Habría más noches ruidosas. Seguramente habría más exigencias irracionales. Pero ya no las enfrentaría de la misma manera, simplemente aguantando. Ahora tenía una respuesta a la pregunta de qué quería proteger en ese lugar, qué tipo de ambiente quería dejar tras de sí. Y la historia se acerca a su capítulo final, con una silenciosa decisión que la propia Mina está a punto de tomar. Un tiempo después de aquella noche, Mina sintió un cambio claro en su interior. Cuando escuchaba un grito, su corazón ya no se alteraba tanto. Si recibía una exigencia injusta, ya no se culpaba a sí misma en exceso. Porque ahora lo entendía. El comportamiento de otra persona no definía su propio valor. El restaurante, como cada noche, estaba lleno. La comida desfilaba, los aromas flotaban en el aire, y personas de todas las edades y nacionalidades compartían el mismo espacio. Todavía había noches caóticas y momentos agotadores. Pero los ojos de Mina veían un paisaje diferente. Cuando alguien se colaba, el aire se rompía en un instante. Cuando alguien gritaba, los hombros de los demás se encogían. Y, por otro lado, cuando alguien esperaba en silencio, el lugar se ordenaba. Cuando alguien se disculpaba, la tensión se disolvía. En el buffet, el lugar más libre de todos, las personas elegían inconscientemente a cada segundo.
mirar solo su propia satisfacción, o pensar en el que viene detrás. Mina recordaba a la familia mexicana. Su inglés no era fluido. Su voz no era fuerte. No destacaban especialmente. Pero, sin duda, habían cambiado ese lugar. Sin exigir nada, sin imponer nada, simplemente con su forma de ser. Al principio, Mina los había malinterpretado. Pensaba que eran caóticos y desordenados por naturaleza. Pero ahora podía decirlo con certeza. No era debilidad, era fortaleza. La fortaleza de transmitir respeto sin necesidad de un idioma común. La fortaleza de proteger un espacio sin levantar la voz. La elección de controlarse a uno mismo para que todos los demás puedan estar más cómodos. Y existían personas que hacían eso como algo natural. Una noche, cuando otro grupo de turistas ruidosos estaba a punto de romper la paz, una pareja mexicana sentada cerca de Mina le habló en voz baja. ¿Está usted bien? Por favor, no se esfuerce demasiado. Esa simple frase hizo que su corazón vibrara. No eran palabras de queja ni de compasión. Era simple y pura consideración humana. En ese momento, Mina lo entendió todo. Se puede cambiar el mundo sin gritar. Se puede llenar un vacío sin arrebatar nada. Se puede salvar el alma de alguien sin levantar la voz. Si algún día tuviera hijos y quisieran estudiar en el extranjero, ¿qué país les recomendaría? Mina no lo dudaría. México, diría. Y no por sus hermosos paisajes o su rica historia, sino porque es un país donde los niños aprenden de forma natural a ser cálidos, a ser considerados con los demás. A tener esa educación de cuna que no se compra con todo el oro del mundo. En un buffet, donde los deseos más básicos quedan al descubierto, es imposible ocultar quién eres. Lo que eliges en medio de la libertad se convierte en tu forma de vida. Aquella noche, la familia mexicana que Mina conoció no predicó nada, no presumió de nada. Simplemente lo demostraron con sus acciones. La libertad no es hacer lo que se te da la gana. La libertad es el espacio que tú mismo dejas para poder pensar en los demás. Y Mina, desde el fondo de su corazón, ahora lo sabe. Siente un profundo respeto por México y por su gente. Y tú, que has escuchado esta historia, seguramente ahora entiendes, en silencio, que es en los lugares de total libertad donde se manifiesta la verdadera naturaleza de una persona. Nos encantaría conocer tu valiosa opinión. ¿Qué piensas de esto? Déjanos tu comentario. Y si te ha gustado,